Ay, madre mía, la historia de Halil Ibrahim y Esla está que arde. ¿Quién hubiera pensado que este par acabarían dando de qué hablar de esta manera? Porque, seamos sinceros, al principio a nadie le cuadraba. ¿Ellos juntos? Imposible. Parecían dos mundos aparte, ¿verdad? Pero mira tú por dónde la vida da tantas vueltas que al final, el amor, ese que dice que es ciego, ha triunfado. Y no un amor cualquiera, el amor verdadero que nadie se esperaba. O sea, ¿os imagináis la escena? De repente, zas. Aparecen juntos y claro, la gente se queda así. Yo misma me quedé a cuadros. Pensaba, esto no puede ser verdad, es un montaje, algo se están inventando. Lo que yo creo que está pasando aquí es que muchas veces subestimamos la conexión que puede surgir entre personas que a primera vista no tienen nada que ver. La gente decía que eran polos opuestos, que no pegaban ni con cola. Que si uno era más rockero, la otra más tranquila, o yo qué sé. Tonterías al final. Lo importante es lo que hay dentro, ¿no? Y parece que ellos dos han encontrado algo muy especial el uno en el otro. Porque no es solo el hecho de que estén juntos, es como se les ve. ¿Habéis visto las fotos? Se les ve contentos, relajados, como si se conocieran de toda la vida. Eso no se finge, chicos. Eso se nota. Hay una complicidad, una chispa que te dice que esto va en serio. Y ojo que no es una relación de esas que se montan para la prensa. Esto tiene pinta de ser de verdad, de esos amores que te cambian la vida. A ver, que también entiendo las dudas. Uno piensa, ¿será esto un lío pasajero? ¿Cuánto durará? Es normal que nos preguntemos. Porque nos han acostumbrado a ver relaciones que nacen y mueren en un suspiro, más por interés que por amor. Pero con Halil Ibrahim y Esla, yo tengo la sensación de que es diferente. Siento que se complementan. Que uno saca lo mejor del otro. Para ser honestos, al principio yo era de las que pensaba, esto no va a durar ni 2 telediarios. Me parecía una pareja sacada de una película de ciencia ficción. Pero cuanto más veo, cuanto más leo, más me convenzo. Tienen esa manera de mirarse, esa forma de sonreír cuando están juntos, es que te derrite. Es lo que llamamos nosotros el salseo del bueno, el que te alegra el día. Y yo creo que esto va a dar para mucho. Porque cuando hay amor de verdad, las cosas fluyen. No hay presiones, no hay artificios. Simplemente dos personas que han encontrado su sitio. Y eso en este mundo tan loco, es un tesoro. O sea, ¿a quién no le gusta ver estas historias que te hacen creer un poco más en el amor? Yo por lo menos sí. Así que sí, señores, Halil Ibrahim y Esla han llegado para demostrar que el amor verdadero puede surgir donde menos te lo esperas. Que no hay reglas, no hay patrones. Solo dos corazones que se han encontrado. Y eso para mí, es lo más bonito de todo. Ahora, la pregunta del millón, que yo quiero saber vuestra opinión, ¿creéis que este amor entre Halil Ibrahim y Esla es para siempre, o es solo un romance de verano?